En un mundo donde la domesticación de bestias se había convertido en un fenómeno global, un joven llamado Yan Yan había transmigrado desde otro mundo. Habían pasado 5 años desde su llegada, y ese día marcaba, por fin, el momento que tanto había estado esperando, el día en que utilizaría la piedra de los deseos que había traído consigo. Su objetivo era claro y ambicioso, despertar el sello de bestia más poderoso. Poco antes de que comenzara la ceremonia de despertar, específicamente a solo 20 minutos de su inicio, un maestro se posicionó frente a los estudiantes reunidos y comenzó a explicar la jerarquía de los sellos de bestias. De mayor a menor, estos se clasificaban en divino, inmortal, celestial, tierra, amarillo y profundo. Según explicó, el número de pilares de luz que aparecieran durante el despertar determinaría el grado del sello. Mientras más pilares, mayor sería la calidad del sello obtenido. Acto seguido, el maestro empezó a llamar a los estudiantes, quienes ingresaban uno a uno a la formación de despertar. El primero en entrar logró despertar un sello de grado amarillo, acompañado de un talento de rango E. Decepcionado por el resultado, rompió en llanto, aunque el maestro lo consoló brevemente antes de continuar con el siguiente nombre. A continuación, Fan Tong ingresó a la formación, pero desafortunadamente solo consiguió un sello de grado mortal, sin ningún tipo de talento. Totalmente incrédulo, no podía aceptar que había obtenido el peor resultado posible. Posteriormente, fueron pasando más estudiantes, la mayoría logró sellos de grado bajo, y aunque algunos alcanzaron niveles medios, ninguno demostró un talento sobresaliente. Finalmente, llegó el turno de Joe Jing, reconocida como la belleza de la escuela y la hija mayor de la prestigiosa familia Joe. Durante años, había visto a Yan Yan como su rival, sintiéndose frustrada por el hecho de que él siempre parecía ir un paso por delante. Por ello, estaba decidida a demostrar su superioridad en ese día crucial. Mientras tanto, uno de los amigos de Yan Yan lo empujó suavemente con el codo y comentó en tono burlón que la diosa de la escuela lo estaba fulminando con la mirada nuevamente. Yan Yan, algo desconcertado, arqueó una ceja, preguntándose por qué tanta hostilidad si ni siquiera había hablado con ella. No obstante, antes de poder reflexionar más, su amigo le preguntó qué grado de sello de bestia creía que iba a despertar. Sin titubear, Yan Yan respondió con convicción que sin importar lo que ocurriera, él despertaría un sello de grado divino. Ante tal declaración, las risas estallaron a su alrededor. Algunos estudiantes se burlaron abiertamente, señalando que había quienes se atrevían a decir cualquier cosa. Otros comentaron que ser bueno en teoría no garantizaba despertar un sello de alto nivel, y que en toda la historia de Longwow, menos de 10 personas habían logrado un sello de grado divino. A pesar de las burlas, Yan Yan permaneció impasible, sin dejarse afectar. Cerca de allí, el instructor Han Guo, de la clase A, escuchó la conversación y se dirigió al viejo Su, quien era el instructor de Yan Yan, diciendo que aquel estudiante suyo no parecía tener mucho talento, aunque sabía cómo presumir. Sin embargo, el viejo Su defendió a su alumno, argumentando que considerando sus calificaciones sobresalientes en los exámenes simulados, no era imposible que despertara un sello de bestia de grado divino. A lo que Han Guo respondió con una risa desdeñosa, afirmando que ya había investigado a Yan Yan, quien era huérfano, hijo de padres sin talento alguno. Incluso añadió que aunque su hermana Yan Bin había sorprendido a todos al despertar un sello de grado divino, ella era adoptada, por lo que no compartía ningún vínculo sanguíneo con él. Con orgullo concluyó que su propia estudiante, Joe Jing, sí brillaría sin lugar a dudas. Acto seguido, Joe Jing ingresó a la formación de despertar, y como era de esperarse, la multitud estalló de emoción. A pesar de que usualmente ocupaba el segundo lugar en la clase, era una de las favoritas tanto en la academia como en la comunidad. Cuando la formación se activó, 7 resplandecientes pilares de luz se alzaron hacia el cielo, provocando exclamaciones de asombro entre los presentes. Joe Jing había despertado un sello de bestia de grado divino. De forma repentina, un fenómeno místico apareció en el cielo, un fénix negro. Esta bestia legendaria no había sido invocada en más de 200 años, y su regreso dejó sin aliento a toda la audiencia. El instructor, completamente emocionado, anunció que Joe Jing había despertado un sello de grado divino con talento de rango S. La multitud rompió en aplausos. Con su fénix negro, Joe Jing tenía asegurada una recomendación directa a la Academia Tianlong, e incluso podría quedar registrada en los anales de la historia. Inmediatamente, el instructor se acercó a ella y le ofreció elogios sinceros, asegurando que el futuro de Longwow dependía de talentos como el suyo. Joe Jing, por su parte, le agradeció con respeto y prometió seguir esforzándose por fortalecerse aún más.
Finalmente, llegó el turno de Yan Yan. Cuando escuchó su nombre, avanzó con paso firme hacia la formación de despertar. Mientras pasaba junto a Joe Jing, ella se volvió hacia él con una sonrisa segura y declaró con confianza que esta vez ganaría sin lugar a dudas. Sin perder la calma, Yan Yan le respondió con una leve sonrisa, que no se confiara demasiado. Mientras tanto, Han Wu soltó una risa burlona, y girándose hacia el viejo Su, comentó en tono sarcástico que estaba ansioso por ver qué clase de sello de bestia basura despertaría el mejor estudiante de su clase. El viejo Su apretó los puños, frustrado por la humillación, pero optó por no responder mientras los demás lo observaban entre murmullos y burlas. Fue entonces cuando Yan Yan entró en la formación. En el instante en que comenzó el proceso, ocurrió un fenómeno sorprendente: las 12 piedras de despertar se iluminaron al mismo tiempo. Todo el salón contuvo el aliento, y una oleada de incredulidad recorrió a los presentes. Incluso los estudiantes que antes se habían burlado de Yan Yan quedaron paralizados por el asombro, preguntándose cómo era posible que alguien con un origen tan humilde pudiera encender las 12 piedras. Hasta la misma Joe Jing se mostró atónita, no podía creer lo que estaba presenciando. Sin embargo, aquello solo fue el comienzo. El cielo comenzó a retumbar, y en cuestión de segundos, aparecieron en lo alto las siluetas de innumerables bestias. Los espectadores alzaron la vista, atónitos ante la abrumadora cantidad de imágenes que se desplegaban sobre ellos. Fue entonces cuando muchos comenzaron a comprender: estaban ante la manifestación de un sello de bestia formándose. Aún así, las dudas persistían. ¿Era realmente posible que Yan Yan hubiera tenido éxito? Incluso él mismo parecía confundido. Miró a su alrededor y se preguntó con inquietud dónde estaba su sello de bestia. En ese momento, un objeto en forma de pergamino apareció flotando frente a él, resplandeciendo con una aura misteriosa. Sin previo aviso, voló directamente hacia Yan Yan y desapareció dentro de su cuerpo. Sobresaltado, cerró los ojos instintivamente, y al abrirlos de nuevo, se encontró con una ventana roja frente a él. Esta mostraba un mensaje del sistema, el cual decía que había despertado el sello de bestia llamado Clásico de Montañas y Mares. Con este sello puedes invocar aleatoriamente criaturas registradas en el antiguo texto. Yan Yan parpadeó, desconcertado, preguntándose qué rayos era eso. Mientras intentaba comprender su significado, apareció otro mensaje: actualmente no tienes ningún monstruo contratado. Puedes invocar uno del Clásico de Montañas y Mares. Mientras tanto, fuera de la formación, los instructores estaban tan confundidos como él. Uno murmuró, frunciendo el ceño, preguntando qué estaba ocurriendo. Al revisar los resultados del despertar, descubrieron que no había ningún monstruo contratado. Entonces, alguien concluyó en voz alta que se trataba de otro talento inútil. En ese momento, el instructor principal avanzó y declaró en voz alta que Yan Yan había despertado un sello de bestia de grado divino, pero que se trataba de un libro antiguo, un sello basura, aunque con talento de rango SSS. Siguió un largo silencio. La multitud no sabía cómo reaccionar. Luego comenzaron las risas. No podían creerlo. Después de todo aquel espectáculo, Yan Yan había despertado lo que parecía ser simplemente un libro roto. Han Wu no tardó en estallar en carcajadas, burlándose del viejo Su, diciendo que después de tanto alboroto resultaba que su estudiante había despertado un libro. Se mofó preguntando si planeaba lanzar literatura a sus enemigos, y añadió con desprecio que un libro roto era perfecto para ese ratón de biblioteca. Yan Yan descendió en silencio de la plataforma, sumido en sus pensamientos sobre aquel sello tan extraño. El viejo Su se le acercó y le colocó una mano en el hombro con gesto tranquilizador. Le dijo con amabilidad que no se tomara a pecho lo que decían los demás, ya que el despertar de un sello de bestia dependía en gran parte de la suerte, y que con su talento, incluso sin una criatura invocada, aún podía lograr grandes cosas. Yan Yan asintió, agradecido, y le dio las gracias al instructor Su. Con esas palabras en el corazón, emprendió el camino a casa, decidido a estudiar su sello y descubrir el verdadero poder que albergaba. No obstante, mientras se alejaba, sus compañeros retomaron las burlas. Algunos lo llamaban perro callejero, mientras otros repetían con sorna las mismas palabras que él había pronunciado con tanto orgullo, las cuales eran: despertaré el sello de bestia más poderoso. A pesar de los insultos, Yan Yan mantuvo la calma. Sabía bien cuál era la realidad del mundo en el que vivía. Era una era de desastres, en la que mazmorras dimensionales se abrían por todo el planeta, liberando horrores indescriptibles. Cada estudiante, una semana antes del examen de ingreso a la universidad, debía someterse al despertar de su sello de bestia. Solo aquellos que se convertían en maestros de bestias, capaces de invocar monstruos poderosos, podían resistir las calamidades que surgían de esos portales. En el país 1, por ejemplo, alguien había invocado a Yamata no Orochi, quien arrasó con todas las mazmorras dentro de sus fronteras. En el país Kai, la bestia invocada Gizan había disipado las zonas prohibidas cubiertas por niebla. En el país Min, la bestia misteriosa conocida como Venom lideraba la conquista de naciones más débiles. Sin embargo, en Lo, la tierra natal de Yan Yan,
La ruptura con la antigua civilización había causado la pérdida de los tótems monstruosos del Templo del Destino Nacional. Como consecuencia, los maestros de bestias de esa región ya no podían invocar criaturas poderosas. Lo, que alguna vez había sido un titán imponente del este, se había transformado en una burla global. Sin embargo, Yan Yan comprendía que ese no era el momento para lamentarse por el declive nacional. Con determinación, se dirigió rápidamente a un lugar tranquilo y apartado, donde nadie pudiera verlo. Había llegado el momento de descubrir la verdad detrás de su supuesto sello basura. Al llegar a aquel rincón solitario, abrió el panel de estado del sistema, y lo que encontró lo dejó completamente anonadado. Su sello de bestia, que todos creían inservible, no solo era de grado divino, sino que en realidad pertenecía a la rara y desconocida categoría de grado superdivino. No era de extrañar que instructores y estudiantes jamás lo hubieran reconocido, lo habían descartado erróneamente como un simple libro antiguo sin valor. Dado que todavía no contaba con una bestia contratada, el sistema le proporcionó nueva información. Podía invocar criaturas de forma aleatoria desde el clásico de montañas y mares, y una vez invocadas, dichas criaturas asumirían todo el daño dirigido al maestro de bestias mientras permanecieran con vida. Al leer eso, Yan Yan quedó asombrado. Esa función lo cambiaba todo. Con semejante ventaja, podía evitar por completo las situaciones en las que un maestro era emboscado y eliminado antes de reaccionar. Su probabilidad de supervivencia aumentaría drásticamente. Luego revisó su talento de grado SSS, llamado Estímulo Divino. A nivel 1, este incrementaba los valores de habilidad tanto del maestro como de la bestia contratada en un 1000%. Al ver esa cifra, Yan Yan quedó sin palabras. Un aumento 10 veces superior desde el primer nivel era simplemente absurdo. Comprendió de inmediato que un talento así, combinado con un sello de grado superdivino, lo colocaría rápidamente por encima del resto. En ese momento, el sistema mostró una nueva notificación, preguntando si deseaba invocar a su primera bestia contratada. Con una sonrisa segura, Yan Yan confirmó la acción. Inmediatamente, el espacio a su lado se distorsionó, y tras un destello brillante de luz, una poderosa criatura emergió. Había invocado exitosamente a un monstruo de grado 3 llamado Solong. Las estadísticas de la criatura aparecieron en pantalla: 1000 puntos en fuerza, agilidad y espíritu, y 2000 puntos en constitución. Su habilidad pasiva, Furia del Dragón, intimidaba a enemigos de hasta 5 niveles superiores, reduciendo su fuerza en un 20%. Además contaba con dos habilidades activas devastadoras. La primera, Aliento de Solong, lanzaba un rayo abrasador de luz que causaba daño en área equivalente al 300% de su espíritu. La segunda, Rugido del Dragón, emitía un rugido celestial capaz de sacudir los cielos, infligiendo daño en área igual al 300% de su fuerza. Yan Yan permaneció en silencio, abrumado por lo que presenciaba. Aquellas habilidades no solo eran impresionantes, sino también letales. La criatura no solo reducía las estadísticas enemigas, sino que además poseía ataques masivos de gran poder destructivo. Aún más impactantes eran sus estadísticas base, ya que incluso los monstruos más poderosos de nivel 1 raramente superaban los 100 puntos en un atributo individual. Todo indicaba que Estímulo Divino realmente amplificaba los atributos 10 veces, otorgándole una ventaja descomunal. Entonces, alzando la mano, Yan Yan miró fijamente a la majestuosa bestia dragón que tenía ante sí y pronunció con voz firme que lo reconociera como su maestro. Al mismo tiempo, en el Templo del Destino Nacional, ocurrió un fenómeno sin precedentes. En el instante exacto en que Solong fue invocado, su tótem de grado 3S apareció dentro del antiguo santuario, algo que no se había visto en generaciones. Un observador del templo, que vigilaba el altar en ese momento, presenció la manifestación del tótem y quedó boquiabierto. Sin perder tiempo, corrió a informar a los altos mandos. Al llegar, exclamó que el Templo del Destino Nacional acababa de detectar un tótem de grado 3S. Los funcionarios quedaron estupefactos. Hacía siglos que el legado ancestral de lo no producía un poder de tal magnitud. La aparición de un monstruo de grado 3S en esa era parecía, hasta ese momento, un hecho imposible. No obstante, un anciano de cabello blanco, sabio y sereno, intervino con voz calmada. Les pidió que lo acompañaran para verificarlo con sus propios ojos. Sin demora, todos se dirigieron al corazón del templo y allí, ante ellos, brillaba claramente el aura indiscutible de un tótem de grado 3S. Uno de los presentes murmuró con asombro que era real. Otro señaló que el valor del destino nacional acababa de aumentar en 1000 puntos. La expresión del anciano se tornó solemne. Entonces, ordenó con firmeza que enviaran personal de inmediato. Aseguró que no le importaba si debían cavar hasta 3 metros bajo tierra, pero que debían descubrir, a toda costa, quién había invocado semejante criatura. Al día siguiente, en la zona de espera de la mazmorra de novatos,
los estudiantes se encontraban reunidos mientras se preparaban para entrar a la mazmorra con el objetivo de subir de nivel. Entre ellos, los compañeros de clase de Yan Yan también estaban presentes, conversando sobre las próximas pruebas de combate. Uno de sus amigos se le acercó y le propuso formar equipo, asegurando que sería más fácil enfrentar la mazmorra juntos, pero Yan Yan rechazó la oferta, indicando que iría solo. Sus amigos lo miraron con incredulidad, incapaces de entender cómo alguien en su sano juicio decidiría enfrentar la mazmorra en solitario. Al oír esto, los estudiantes cercanos no tardaron en reírse. Algunos se burlaron abiertamente preguntándose si planeaba derrotar a los monstruos leyendo su clásico de montañas y mares hasta que murieran. Otros se mofaron diciendo que ese libro basura probablemente crecería patas y lo cargaría fuera del peligro, mientras que unos más se preguntaban en tono burlón cómo pensaba combatir usando un simple libro inútil. Uno de sus amigos, visiblemente frustrado, le susurró que había ido hasta allí con el único propósito de ayudarlo a superar la mazmorra y que no entendía por qué se negaba a aceptar ayuda. En ese momento, Joe Jing se acercó con paso firme y en tono frío, le ofreció formar equipo con ella, asegurándole que no tendría problemas para llevarlo con éxito a través del desafío. Sin embargo, Yan Yan rechazó también su oferta, explicando con calma que formar equipo ralentizaba el ritmo de obtención de experiencia. Joe Jing, algo desconcertada, le recordó que poseía un sello de bestia de grado divino y que subir de nivel junto a ella no supondría ninguna desventaja, pero entonces comprendió que Yan Yan tenía la intención de subir de nivel lo más rápido posible, probablemente con la mirada puesta en la Academia Tianlong. Esa idea la impactó por un instante, pero los estudiantes que escuchaban no tardaron en reír nuevamente, comentando que alguien con un sello tan inútil no tenía posibilidad alguna de ingresar a una academia de élite, y señalando además que el requisito mínimo era haber alcanzado el nivel 10. La propia Joe Jing, herida en su orgullo, dio un paso al frente y lo desafió abiertamente a competir para ver quién lograba subir de nivel más rápido, ya que ambos compartían el mismo objetivo. Yan Yan, sin inmutarse, aceptó el reto con una sonrisa confiada y le aseguró que la esperaría en la línea de meta, tras lo cual ingresó directamente a la mazmorra. Joe Jing apretó los puños con frustración, pero rápidamente recuperó la compostura y lo siguió. Una vez dentro, invocó a su Fénix negro, y poco después, apareció ante ella un monstruo de nivel 2, un caballo bicorne. A pesar de que su bestia aún estaba en nivel 1, seguía siendo de grado divino, por lo que emitió una orden precisa: ataque del Fénix. Con un destello brillante, el Fénix se lanzó y derribó al enemigo de un solo golpe, devolviéndole la confianza, y murmurando con satisfacción que nadie podría farmear más rápido que ella. Mientras tanto, Yan Yan se enfrentaba a una situación más desafiante, ya que su primer encuentro dentro de la mazmorra fue contra una manada de lobos de nivel 3, un enemigo peligroso para cualquier principiante. Sin embargo, él contaba con dos ventajas cruciales: habilidades de daño en área y una criatura defensiva capaz de absorber todo el daño en su lugar. Sin perder tiempo, invocó a Suolong y le ordenó usar el aliento de Suolong. Un rayo de luz abrasadora salió de la boca del dragón y aniquiló a toda la manada en un solo ataque. Mientras observaba los puntos de experiencia acumulándose rápidamente, alcanzó el nivel 3 de inmediato. En ese momento, el clásico de montañas y mares reveló una nueva función: poseía 3 ranuras para invocar monstruos, lo que significaba que si lograba invocar otra criatura, su velocidad de farmeo aumentaría exponencialmente. Desafortunadamente, la energía espiritual que poseía solo se regeneraba a razón de 10 puntos por día, y cada invocación requería 100, por lo que por el momento, debía depender únicamente de Suolong, aunque eso ya era más que suficiente. Cerrando el puño con determinación, se fijó un objetivo claro: alcanzar el nivel 10 lo antes posible. Después de eliminar a la manada, comenzó a recoger el botín que los lobos habían dejado atrás, pero justo cuando se agachaba, sintió una presencia escalofriante a sus espaldas. Se trataba de un rey lobo salvaje de nivel 5, más rápido, más fuerte y más agresivo que cualquier criatura que hubiera enfrentado hasta ese momento. Esta bestia era famosa por provocar el pánico entre los principiantes, y la mayoría de los novatos huía en cuanto la detectaba, pero ese no era el caso de Yan Yan. Con sangre fría, ordenó a Suolong atacar, y este lanzó su ofensiva de inmediato, aunque el rey lobo logró esquivar con sorprendente agilidad, lo que provocó que Yan Yan abriera los ojos con cierta sorpresa, reconociendo que aquella criatura hacía honor a su reputación como asesina de novatos. Entonces, con un gruñido feroz, el lobo se impulsó por los aires y se lanzó directo hacia él, pero Yan Yan no mostró el menor signo de miedo, y con voz firme, ordenó a su bestia utilizar el rugido del dragón. En ese instante, un estruendo ensordecedor sacudió el entorno cuando Suolong desató su poderoso rugido. Aunque el área de efecto de la habilidad solo alcanzaba los 10 metros, el rey lobo había cortado la distancia por voluntad propia, y ese error resultó fatal. El impacto lo alcanzó de lleno, eliminándolo al instante. Del cuerpo del monstruo derrotado, Yan Yan obtuvo un objeto raro, una piedra de energía espiritual.
Al reconocerla, sus ojos brillaron de emoción, ya que recordaba que el maestro Su había mencionado que ese tipo de piedra podía restaurar la energía espiritual. Sin perder un segundo, ordenó al sistema que la utilizara, y un instante después, su energía espiritual se había recuperado por completo, alcanzando los 100 puntos. Con una sonrisa confiada, Yan Yan no dudó en aprovechar la oportunidad y ordenó al sistema la invocación de otro monstruo. El cielo se oscureció abruptamente y un cegador pilar de luz descendió ante él. A medida que el resplandor se desvanecía, una colosal criatura emergió, una tortuga dragón, clasificada como un monstruo SSR del clásico de montañas y mares. Yan Yan quedó impresionado, preguntándose si acaso todas las criaturas invocadas desde ese texto eran tan poderosas. Aunque sus atributos no eran tan descomunales como los de Suolong, que pertenecía a la clase SSS, la tortuga dragón destacaba por su enorme constitución, su alta resistencia física y habilidades de reducción de daño. Más importante aún, poseía una habilidad activa que encajaba a la perfección con la estrategia de Yan Yan. Reflexionando con entusiasmo, comprendió que la tortuga podía atraer la atención de los enemigos mientras Suolong causaba daño masivo en área, formando así una combinación increíblemente eficaz. Mientras tanto, en el Templo del Destino Nacional, el caos volvió a desatarse. El encargado de monitorear la plataforma de tótems irrumpió en la sala de los asesores con expresión pálida, anunciando que había aparecido otro nuevo tótem. Los asesores, sorprendidos, preguntaron incrédulos qué grado tenía esta vez. El hombre tragó saliva con nerviosismo y respondió que era de grado SS y que el valor del Destino Nacional había aumentado en 500 puntos. La conmoción recorrió la sala. Uno de los asesores murmuró con asombro que era el segundo día consecutivo en que se registraban manifestaciones de tótems por encima del grado S. El informante, visiblemente perturbado, añadió que según los registros, ambos monstruos habían sido invocados por el mismo maestro de bestias, un novato que ni siquiera había alcanzado el nivel 10. El silencio se apoderó de la sala. Alguien repitió con incredulidad que un simple principiante, aún por debajo del nivel 10, había convocado monstruos de tal calibre. Mientras tanto, en la escuela de Yan Yan, una instructora se acercó al maestro Su para confirmar un rumor que había oído entre los estudiantes, que Yan Yan había ingresado solo a la mazmorra de novatos para subir de nivel. Algunos profesores cercanos escucharon el comentario y estallaron en carcajadas. Uno bromeó diciendo que con ese sello basura que ni siquiera podía invocar a una criatura, debía tener un deseo de morir. Aunque el maestro Su frunció el ceño, respondió con serenidad que según algunos alumnos, Yan Yan sí era capaz de invocar monstruos. Los demás se burlaron aún más, preguntando qué clase de monstruo podría convocar, insinuando que quizá el libro saldría caminando para cargarlo en la espalda. Sin decir nada más, el maestro Su simplemente se giró en silencio y pronunció una oración en voz baja, esperando que Yan Yan regresara sano y salvo. Justo en ese momento, un hombre vestido con el uniforme formal de la Alianza de Maestros de Bestias se acercó al grupo de docentes. Se trataba de Joe Hanhua, presidente de la sucursal de la Alianza en la ciudad de Sub-Norte y padre de Joe Jing. El instructor Han Guo se adelantó con respeto y le preguntó si había venido a observar los resultados de la prueba en la mazmorra de su hija, informándole que el juicio aún no había finalizado y que debía esperar un poco más. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la mazmorra se abrió de repente y una figura comenzó a salir. Uno de los maestros, esbozando una sonrisa orgullosa, felicitó a Joe Hanhua, asumiendo que su hija era la primera en salir, como era de esperarse de una prodigio. Para sorpresa de todos, quien emergió no fue Joe Jing, sino Yan Yan. Incluso el maestro Su mostró una expresión de desconcierto y le preguntó por qué había salido tan temprano. Yan Yan, rascándose la cabeza con cierto nerviosismo, explicó que tampoco estaba del todo seguro. Mientras combatía monstruos, el sistema le notificó que había completado la mazmorra y fue expulsado automáticamente. Agregó que acababa de alcanzar el nivel 5 y se dirigía hacia la zona de aparición de monstruos de nivel 10, cuando repentinamente apareció un rey salvaje de nivel 10, el cual fue eliminado por Suolong con un solo aliento, y en ese instante fue forzado a abandonar la instancia. El instructor Han Guo, aún escéptico, se adelantó para evaluarlo y comentó que eso era imposible, ya que en todos los años anteriores incluso los estudiantes más talentosos tardaban al menos 2 días completos en completar la mazmorra. No obstante, al observar con más detenimiento, vio sobre la cabeza de Yan Yan la interfaz del sistema indicando claramente que ya había alcanzado el nivel 5. Tanto el maestro Su como el presidente Joe quedaron atónitos y preguntaron cómo había llegado a ese nivel tan rápidamente. Con incredulidad, Han Guo le preguntó cómo había alcanzado el nivel 5 tan rápidamente, señalando con sarcasmo que su sello de bestia no era más que un libro roto, y queriendo saber qué tipo de monstruo había invocado. Yan Yan estaba a punto de revelar la verdad cuando el maestro Su intervino rápidamente desde atrás,
colocando una mano firme sobre su hombro y elevando la voz para decir que debía de estar exhausto después de combatir todo el día, sugiriendo que se retirara a descansar. Acto seguido, se inclinó y le susurró al oído que no revelara bajo ninguna circunstancia los monstruos que había invocado hasta que pasara el examen de ingreso a la universidad. Yan Yan asintió con sutileza y le agradeció en voz baja antes de marcharse. Mientras tanto, el presidente Joe lo observaba desde lejos, profundamente pensativo. En los últimos años, la única persona en Longwo que había logrado completar la mazmorra de novatos en el primer día había sido la prodigiosa Yan Bin, y aún así, ella había salido apenas 2 minutos antes de que la mazmorra se cerrara. Sin embargo, ese muchacho había emergido 1 hora antes del cierre. La diferencia era aterradora. Media hora más tarde, Joe Jing salió finalmente de la mazmorra, habiendo alcanzado con éxito el nivel 4. Los demás estudiantes comenzaron a salir gradualmente, algunos lograron alcanzar el nivel 2, mientras que otros ni siquiera habían conseguido la experiencia suficiente para subir un solo nivel completo. Joe Jing, sin embargo, no parecía satisfecha. Escaneaba el área con la mirada, visiblemente inquieta. Su padre notó su comportamiento y le preguntó a quién buscaba. Ella le respondió directamente, preguntando si había visto a Yan Yan. El presidente Joe asintió y le informó que ya había salido hacía 1 hora, habiendo alcanzado el nivel 5. Agregó que hacía tiempo que se había marchado. Al escuchar eso, los ojos de Joe Jing se abrieron con asombro. No podía creerlo. Yan Yan había salido 1 hora antes y ya estaba en el nivel 5. Permaneció inmóvil, incapaz de comprender cómo algo así era posible. Al día siguiente, Yan Yan se presentó nuevamente frente a la mazmorra de novatos, con los ojos encendidos de determinación. Faltaban 5 días para el examen de ingreso a la universidad, y su meta era clara, debía alcanzar el nivel 7 ese mismo día. A medida que los rumores sobre su increíble progreso se difundían, más y más compañeros comenzaron a acercarse a él. Algunos le rogaban que los llevara con él en una expedición por la mazmorra, suplicando al menos una sola incursión a su lado. Incluso algunas chicas intentaron coquetear o seducirlo para ganarse su favor, pero Yan Yan se deshizo de ellas con indiferencia, rechazando sus avances y diciendo que no estaba interesado. Ante su actitud, algunas se alejaron molestas, murmurando entre ellas que solo por haber recibido algo de reconocimiento ya se creía un genio, y que en realidad todo se debía a su talento de grado SSS. Cerca de allí, Joe Jing escuchaba la conversación. Su expresión era inescrutable mientras lo observaba marcharse nuevamente, completamente enfocado, resuelto y sin dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Yan Yan entró una vez más en la mazmorra. Esta vez, el terreno era distinto, los monstruos estaban dispersos por todo el mapa, lo cual le pareció perfecto para poner a prueba las habilidades de la tortuga dragón. Sin perder tiempo, la invocó y le ordenó utilizar su habilidad de provocación para atraer la atención de los enemigos cercanos. Mientras la tortuga agrupaba a los monstruos, Yan Yan dio la segunda orden: Solong debía eliminar a los enemigos con ataques en área. El dragón ejecutó una serie de ataques devastadores que arrasaron con grupos enteros, y la experiencia comenzó a acumularse a gran velocidad. Gracias al apoyo defensivo de la tortuga dragón, la eficiencia de farmeo de Yan Yan se elevó exponencialmente. Ambas criaturas invocadas se habían fortalecido notablemente. Solong, potenciado por el talento de estímulo divino, había superado los 3000 puntos en uno de sus atributos. Algo impensable para una bestia de nivel principiante. En ese momento, Yan Yan se dio cuenta de que la mazmorra de novatos ya no representaba un verdadero desafío. Si quería alcanzar el nivel 10 antes del examen de ingreso, debía trasladarse pronto a una mazmorra de mayor dificultad. Justo entonces, una notificación del sistema apareció ante él. Acababa de derrotar a un oso negro mutado de nivel 10 y había obtenido un libro de habilidades para maestros de bestias, titulado Desgarro del Alma. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Se trataba de una habilidad exclusiva para maestros, lo que significaba que podría comenzar a combatir por sí mismo sin depender únicamente de sus invocaciones. Sin perder tiempo, abrió el libro y aprendió la habilidad de inmediato. Momentos después, un monstruo con forma humanoide apareció frente a él, emanando un aura mucho más poderosa que la de los enemigos anteriores. Yan Yan lo vio como la oportunidad perfecta para probar su nueva habilidad. Activó Desgarro del Alma, y una ráfaga de energía etérea brotó de su mano. Con un solo impacto, el monstruo cayó muerto. Una nueva notificación del sistema confirmó que acababa de eliminar al jefe final, el Rey Salvaje, y que había ganado 1000 puntos de experiencia. La mazmorra estaba oficialmente completada. Yan Yan permaneció un instante en silencio, atónito al comprender que había eliminado al jefe final de un solo golpe. Tras completar la mazmorra, salió al área de espera donde el maestro Su lo notó de inmediato y se acercó rápidamente, sorprendido al verlo salir temprano una vez más. Con tono incrédulo le preguntó por qué había salido antes de tiempo si aún quedaban 2 horas de instancia y podía haber aprovechado para seguir subiendo de nivel. Yan Yan, rascándose la nuca con incomodidad, explicó que había sido un accidente,
ya que había eliminado al rey salvaje de un solo golpe sin querer. Algunos de los maestros cercanos lo miraron boquiabiertos, sin saber si estaban siendo burlados. Uno murmuró que aquel chico claramente los estaba provocando, y otro agregó que ese mocoso solo quería presumir. El maestro Su soltó una risa leve e hizo un gesto para calmarlo. Luego se giró hacia Yan Yan y le dijo que regresara nuevamente al día siguiente. Sin embargo, Yan Yan negó con la cabeza y expresó su intención de aplicar para ingresar a la mazmorra de la Cueva de las Arañas en su próxima incursión. El maestro Su se quedó inmóvil al oírlo, como si no hubiera entendido bien. Le recordó que la Cueva de las Arañas era una mazmorra salvaje, sin medidas de protección y con un nivel de peligro extremadamente alto. Además señaló que Yan Yan ya había alcanzado el nivel 7 y con eso tenía garantizado el ingreso a cualquier academia de élite, por lo que no entendía por qué arriesgarse innecesariamente. Sin embargo, al ver la firmeza en los ojos del joven, entendió que no se trataba de una simple ambición. Yan Yan no buscaba ingresar a cualquier academia, su meta era clara, apuntaba a la Academia Tianlong. Esa declaración dejó sin palabras al maestro Su. Sabía que ese era un objetivo reservado para el 0.1% de los maestros de bestias más destacados, y que el requisito mínimo era alcanzar el nivel 10, algo difícil considerando lo poco que faltaba para el examen. Tras unos segundos de silencio, y reconociendo la determinación inquebrantable de Yan Yan, el maestro Su suspiró profundamente y accedió, aunque no sin advertirle que tuviera extrema precaución, y que si algo no se sentía bien, debía retirarse inmediatamente sin intentar hacerse el héroe. Yan Yan asintió con convicción, agradeciéndole sinceramente. Un rato después, Joe Jing también salió de la mazmorra. El instructor Han Guo se le acercó con una sonrisa orgullosa y la felicitó por haber salido una hora antes que el día anterior, señalando que era un avance significativo. No obstante, Joe Jing no compartía el entusiasmo, miraba alrededor con ansiedad. Al no ver lo que buscaba, se giró hacia los maestros y preguntó por el paradero de Yan Yan. Uno de ellos respondió que él ya había alcanzado el nivel 7 y se había marchado hacía un buen rato. Joe Jing quedó paralizada, impactada al saber que una vez más, Yan Yan estaba por delante. A pesar de haber dado su máximo esfuerzo y llegar apenas al nivel 6, él ya había superado otra barrera más. Apretando los puños, murmuró con firmeza que lo superaría. Fue entonces cuando el maestro Han comentó que Yan Yan no volvería a esa mazmorra, lo que provocó que Joe Jing parpadeara, desconcertada. Al comprender que él planeaba ir a la Cueva de las Arañas, su expresión cambió por completo. Sabía que esa era una mazmorra para monstruos de nivel 12, y que incluso su Fénix Negro podría tener dificultades allí. Se preguntó si acaso Yan Yan poseía algún tipo de arma secreta. Con la mirada decidida, declaró que también quería aplicar para la Cueva de las Arañas y que iría al día siguiente. Más tarde, Yan Yan se dirigió a la casa de comercio con un objetivo claro: vender su botín y obtener una piedra espiritual a cambio. Consciente de que la próxima mazmorra sería extremadamente exigente, sabía que sus dos monstruos actuales no serían suficientes. Necesitaba invocar una tercera criatura. Al llegar, fue recibido con cortesía por una joven vendedora que le preguntó en qué podía ayudarlo. Sin rodeos, Yan Yan abrió su almacenamiento y colocó varios objetos obtenidos en la mazmorra sobre el mostrador, indicando que deseaba venderlos todos por dinero y usar las ganancias para comprar una piedra espiritual. La chica, algo sorprendida, asintió y le pidió que esperara un momento. Tras unos minutos, regresó con una sola piedra espiritual y se la entregó. Yan Yan la recibió, pero frunció el ceño, confundido, y preguntó qué había pasado con el resto del dinero. La vendedora le explicó con paciencia que todos los objetos que había traído provenían de una mazmorra de nivel principiante y que su valor en el mercado era muy bajo, apenas suficiente para cubrir el costo de una única piedra espiritual. Yan Yan se quedó paralizado, tratando de aceptar que 2 días de esfuerzo apenas le habían dado una recompensa mínima. Al notar su decepción, la vendedora le sugirió amablemente que si realmente quería obtener ganancias, debería dirigirse al gremio de aventureros y aceptar misiones de mazmorra. Tomando su consejo, Yan Yan fue directamente al gremio. Recorrió la lista de misiones disponibles, pero la mayoría ofrecía recompensas miserables. Justo cuando estaba a punto de rendirse, sus ojos se detuvieron en una misión de dificultad pesadilla. La recompensa: 1000 monedas de oro y una piedra de evolución para monstruos. Sin dudarlo, aceptó el encargo. Sabía perfectamente que las mazmorras de dificultad pesadilla no eran juegos, y que si quería sobrevivir, necesitaba con urgencia su tercer monstruo. Al día siguiente, se presentó frente a la entrada sombría de la Cueva de las Arañas. Antes de ingresar, utilizó la piedra espiritual que había comprado para restaurar por completo su energía espiritual. Luego respiró hondo y activó el ritual de invocación. El cielo sobre él estalló en un resplandor radiante y un poderoso haz de luz descendió frente a sus ojos, tan brillante que obligaba a entrecerrarlos. El corazón de Yan Yan latía con fuerza mientras la luz comenzaba a disiparse y la silueta de una criatura tomaba forma. Lo que emergió ante él lo dejó sin palabras. Muy lejos de allí,
dentro del Templo del Destino Nacional, comenzaron a manifestarse extraños fenómenos una vez más. El templo resplandecía con intensidad, alarmando de inmediato a las autoridades superiores. En medio del asombro, comenzaron los susurros. ¿Acaso se trataba de otro nuevo tótem? Era ya la tercera bestia misteriosa que se manifestaba en tan corto tiempo. El Templo del Destino, con casi 1000 años de historia, jamás había sido testigo de un espectáculo semejante. Lo que más conmocionó a los ancianos fue que esta vez, la posición del nuevo tótem era aún más alta que la de Solong, y el valor de fortuna nacional se incrementó en 1500 puntos. Eufóricos, creyeron que el renacimiento de Longwo finalmente estaba al alcance. De vuelta en la cueva de las arañas, Yan Yan observaba atónito al monstruo que tenía frente a él. Una figura colosal, un guerrero imponente empuñando un hacha de batalla gigantesca, se alzaba con firmeza. Lo más perturbador era que su rostro no se encontraba en la cabeza, sino incrustado en su estómago. No había duda, se trataba de Xintian, una entidad legendaria del clásico de montañas y mares, con clasificación SSS. Sus estadísticas base eran simplemente abrumadoras: fuerza 2000, agilidad 1500, espíritu 1000 y constitución 2500. Sus habilidades incluían el cuerpo del dios de la guerra, pasiva, nivel 1, furia sedienta de sangre, activa, nivel 1, y golpe desesperado, activa, nivel 1. Yan Yan se encontraba sobrecogido. Xintian no era solo un monstruo, era la encarnación misma de la guerra, una presencia divina. Sus estadísticas superaban incluso a las de Solong, confirmando una vez más que el clásico de montañas y mares no era un simple libro antiguo, sino un tesoro divino. Mientras tanto, en el Templo del Destino, los ancianos exigían un informe completo sobre la nueva entidad. El equipo de análisis respondió con rapidez: la tercera bestia estaba confirmada como de grado SSS, y al igual que las anteriores, había sido invocada por el mismo individuo que ni siquiera había alcanzado el nivel 10. El asombro se apoderó de la sala. Un anciano de cabello blanco se puso de pie con gesto solemne y ordenó una investigación inmediata, declarando que el destino de Longwo podría depender de esa persona. Sin embargo, un oficial de cabello negro negó con la cabeza y explicó que ya habían revisado a todos los estudiantes que recientemente habían despertado sellos de grado celestial o superior, y que no había rastro del invocador. Afirmó que probablemente, su identidad estaba siendo protegida por alguna fuerza sobrenatural. El anciano cerró los ojos con gravedad y murmuró que entonces no quedaba más opción que esperar. En 3 días, durante las pruebas del examen de ingreso universitario, finalmente descubrirían quién era ese joven. Al día siguiente, frente a la entrada de la cueva de las arañas, decenas de despertadores se habían congregado, formando equipos con la esperanza de conquistar la peligrosa mazmorra. Muchos mostraban orgullosos sus sellos de bestia, buscando unirse a grupos fuertes para subir de nivel más rápido. En medio de la bulliciosa multitud, varias personas notaron la figura solitaria de un joven que caminaba con paso firme hacia la entrada, un despertador de nivel 7 llamado Yan Yan. Uno de los presentes murmuró con desconcierto, preguntándose qué hacía alguien de tan bajo nivel frente a una mazmorra diseñada para niveles 12. Una chica de cabello rojo se adelantó con preocupación y se acercó a él, preguntándole si se había perdido o necesitaba ayuda. Yan Yan le respondió con una sonrisa cortés que no debía preocuparse, y continuó su camino. Justo en ese momento, un hombre con camiseta azul se le interpuso, bloqueando su paso. Le advirtió que no debía lanzarse a la muerte sin motivo, explicando que esa no era una mazmorra para principiantes, y que si llegaba a encontrarse con un monstruo clase calamidad, probablemente no saldría con vida. Yan Yan detuvo su avance, y con expresión curiosa, preguntó si era cierto que esos monstruos dejaban caer el corazón de la calamidad. El hombre asintió con gravedad, y añadió que si aparecía uno, debía ser eliminado de inmediato, ya que si fallaban, las consecuencias serían catastróficas, incluyendo la pérdida de valor del destino nacional. Por esa razón, era un asunto de seguridad nacional. Yan Yan le agradeció sinceramente la advertencia, pero afirmó con firmeza que precisamente por eso estaba allí. Su objetivo era cazar un monstruo clase calamidad. Sin agregar más palabras, se dirigió a la puerta de la mazmorra y seleccionó la dificultad: pesadilla. Solo en esa modalidad existía la posibilidad de que el corazón de la calamidad fuera dropeado, así que no tenía sentido dudar. El hombre de la camiseta azul bufó incrédulo, convencido de que el joven no había tomado en serio la advertencia, y se preguntó si acaso tenía la cabeza mal. Pero todos sabían que no podían detenerlo. Al final, era su elección. Ya dentro de la mazmorra, Yan Yan dio su primer paso y se encontró de inmediato con un monstruo araña de nivel 12.
Como era de esperarse de una mazmorra en dificultad pesadilla, incluso los enemigos comunes eran de clase élite. Sin perder tiempo, invocó a la tortuga dragón y le ordenó utilizar su habilidad de provocación. Luego llamó a sus dos bestias más poderosas, Xintian y Solong. Juntos, los tres monstruos hicieron un trabajo rápido del enemigo, derrotándolo con facilidad. Como recompensa, Yan Yan ganó 600 puntos de experiencia y una espada larga de araña. Con Xintian en su equipo y el talento de estímulo divino que multiplicaba sus atributos por 10, incluso los monstruos élite eran manejables. Sin perder un segundo, Yan Yan se adentró más en la mazmorra, cazando criaturas y acumulando experiencia a gran velocidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y los cadáveres se amontonaban, comenzó a impacientarse. Frunció el ceño al notar que el objetivo de su misión aún no había aparecido. Se preguntó si acaso la aparición del jefe era aleatoria. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, el suelo tembló violentamente y desde las sombras emergió un monstruo clase calamidad. Se alzaba sobre él, emanando un aura de terror puro. Sus estadísticas eran absurdas, del tipo que haría temblar a cualquier invocador común con solo mirarlas. Pero Yan Yan no había venido a huir ni a esconderse. Convocó a sus tres bestias a la vez y dio la orden de ataque. Sin embargo, la defensa del monstruo era titánica y su reserva de salud aún peor. Incluso un ataque coordinado de 3 contra 1 se sentía como golpear una montaña. Yan Yan comprendió que la situación se estaba volviendo peligrosa. Fue entonces cuando recordó su habilidad más letal, Desgarro del Alma, un ataque que ignoraba la defensa y causaba daño directo. Sin dudar, activó la habilidad y lanzó el ataque contra el monstruo calamidad. La energía surcó el aire como una lanza de luz y golpeó al enemigo, pero no fue suficiente para acabar con él. Ahora enfurecido, el monstruo clavó su mirada brillante en Yan Yan, y con un siseo escalofriante, liberó su ataque de veneno, Venom Dot, una habilidad letal dirigida directamente a él. El corazón de Yan Yan latía con fuerza. Sabía que era imposible esquivarlo. Sin embargo, en el instante en que el ataque iba a impactarlo, una barrera luminosa envolvió su cuerpo. Miró hacia abajo, esperando sentir dolor, pero no ocurrió nada. Entonces comprendió lo que había sucedido. Gracias al rasgo especial del clásico de montañas y mares, el daño dirigido a él había sido transferido a la tortuga dragón. Aunque esa criatura poseía una defensa extraordinaria, incluso ella no podría resistir demasiados impactos como ese. Si el combate se prolongaba, probablemente no sobreviviría. Yan Yan apretó los puños con fuerza. Sabía que tenía que terminar esto de inmediato. Sin perder tiempo, volvió a activar Desgarro del Alma, perforando la barrera defensiva del enemigo. Aprovechando la apertura, dio la señal a Solong. El dragón abrió sus mandíbulas y lanzó un aliento ígneo devastador. Las llamas abrasadoras envolvieron al monstruo clase calamidad, y con un último chillido agónico, la criatura colapsó y murió. Yan Yan exhaló con alivio. La batalla había terminado. Acababa de derrotar a un enemigo de nivel 13 de clase calamidad. Su cuerpo resplandeció, había subido de nivel, y recibió el objeto de misión, el corazón menor de la calamidad. Pero eso no era todo. El monstruo también soltó más de 50 objetos adicionales, incluyendo una máscara de la calamidad, un arco largo de la calamidad, piedras iónicas, un bastón espiritual que aumentaba el atributo de espíritu en 60 puntos, y una máscara de araña que incrementaba la mentalidad en 30 puntos y otorgaba invisibilidad 2 veces al día, cada una por 2 minutos. Los ojos de Yan Yan se agrandaron con emoción. El bastón espiritual podía amplificar el daño de su habilidad Desgarro del Alma, mientras que el efecto de invisibilidad de la máscara de araña era perfecto tanto para emboscadas como para escapes tácticos. Era el equipo ideal para un combatiente estratégico. En ese momento, la tortuga dragón emitió un rugido bajo y dolorido. Yan Yan corrió rápidamente a su lado y la devolvió al reino de bestias exóticas para que descansara y se recuperara. Sabía que si el ataque de veneno hubiera sido dirigido directamente a la tortuga, probablemente no habría causado tanto daño, pero como el golpe estaba destinado a él, la criatura había absorbido todo el impacto. Este encuentro cercano dejó algo muy claro: si quería sobrevivir a los desafíos futuros, debía mejorar su propia capacidad de resistencia. Mientras tanto, afuera de la cueva de las arañas, los grupos que regresaban de la mazmorra comentaban en voz baja sobre la dificultad pesadilla. Muchos habían estado a punto de morir, rodeados por monstruos extremadamente agresivos. Fue entonces cuando la chica pelirroja que había intentado ayudarlo anteriormente notó que alguien salía de la cueva, y quedó paralizada al ver que se trataba de Yan Yan. Con voz casi inaudible, murmuró que había alcanzado el nivel 9 y que había salido con vida. Los que la rodeaban también quedaron perplejos.
Alguien preguntó si acaso había logrado completar la mazmorra en dificultad pesadilla. Otro, intentando encontrar una explicación, sugirió que tal vez sus bestias exóticas eran simplemente demasiado poderosas. Sin embargo, el hombre de la camiseta azul negó con firmeza, asegurando que eso era imposible, ya que no importa cuán fuertes sean las bestias, nadie puede superar una mazmorra de dificultad pesadilla estando tan subnivelado, por lo que concluyó que debía haber contado con objetos muy poderosos. Mientras tanto, Yan Yan no perdió el tiempo y regresó de inmediato al gremio de aventureros, donde entregó el corazón de la calamidad y reclamó sus recompensas. Luego comenzó a examinar su botín, y entre todos los objetos, uno en particular llamó su atención, la piedra de mejora estelar, cuya descripción decía que mejoraba significativamente los atributos de una bestia exótica y podía despertar una nueva habilidad. En ese momento, sus ojos se iluminaron, ya que todo había valido la pena y cada esfuerzo había dado fruto. No obstante, antes de utilizar la piedra, decidió vender los objetos sobrantes obtenidos en la mazmorra, por lo que se dirigió al gremio de comerciantes con la intención de intercambiar el equipo que no necesitaba. Caminaba rápidamente, con la emoción burbujeando dentro de él, cuando de forma repentina chocó con alguien y cayó al suelo. Una voz fuerte lo reprendió al instante, preguntándole si estaba ciego. Al alzar la vista, se encontró con una chica de cabello azul que lo miraba con el ceño fruncido. Avergonzado, Yan Yan respondió de inmediato, acusándola de haber chocado a propósito y de estar intentando aprovecharse de él. La chica parpadeó sorprendida y luego se disculpó rápidamente, explicando que iba caminando muy rápido y no lo había visto. Yan Yan, aún algo desconcertado, sonrió con torpeza y mencionó que tenía prisa por vender su equipo. La chica arqueó una ceja, claramente escéptica, y preguntó qué clase de equipo podía tener alguien de nivel 9, pero su expresión cambió de inmediato al notar el arma que él llevaba al cinto, la espada larga del líder araña de élite. Se quedó paralizada por un instante, y sin pensarlo le sujetó el brazo, advirtiéndole que no la vendiera en la casa de subastas porque perdería dinero, asegurándole que ella podía ofrecerle un precio mucho mejor que cualquiera de ellos. Yan Yan la observó con desconfianza y preguntó cómo podía confiar en alguien que ni siquiera conocía. Ella le dedicó una sonrisa segura, se presentó como Jun Xiao, miembro del gremio de las hadas, y le mostró su insignia. Le explicó que se encargaba de adquirir equipo y materiales raros para su gremio, y le garantizó que el precio que le ofrecería sería justo y razonable. Yan Yan reflexionó por un momento, ya que sabía que la casa de comercio solía pagar precios muy bajos, por lo que vender directamente a alguien de un gremio importante como ella parecía ser una opción más ventajosa. Entonces mencionó que tenía varios objetos de primera categoría y le preguntó si también estaría interesada en ellos. Los ojos de Jun Xiao se iluminaron y le pidió que le mostrara todo. Así, Yan Yan abrió su inventario y reveló toda la colección de equipo que había conseguido del monstruo clase Calamidad Araña. La mandíbula de la chica cayó de asombro, y exclamó que esos objetos solo se obtenían al derrotar monstruos de clase Calamidad. Alarmado por su reacción, Yan Yan le cubrió la boca rápidamente, pidiéndole que bajara la voz porque había demasiada gente y necesitaba mantener un perfil bajo. Jun Xiao asintió comprendiendo la situación, luego se inclinó más cerca y en voz baja le preguntó cómo era posible que alguien de nivel 9 tuviera tanto equipo de clase Calamidad, insinuando que tal vez no lo había conseguido por medios legales. Yan Yan la miró con seriedad y respondió con firmeza que no dijera tonterías, que todo lo había conseguido con su propio esfuerzo, y le preguntó directamente si iba a comprar o no. La chica sonrió divertida y afirmó que sí, añadiendo que no esperaba que ese hermanito fuera no solo guapo, sino también tan capaz. Después de cerrar el trato, Jun Xiao vaciló por un momento y lo miró con seriedad, confesándole que había algo que quería pedirle. Yan Yan frunció el ceño, intrigado, y le preguntó de qué se trataba. Ella miró a su alrededor con cautela antes de explicarle en voz baja que en las afueras del sur existía una mazmorra oculta de nivel 14 llamada la Mina de Goblins, y que necesitaba un objeto raro que dejaba el jefe de esa mazmorra, el cráneo del Rey Goblin. Añadió, en tono coqueto, que si él lograba conseguirlo, incluso se ofrecería a él como recompensa. Yan Yan casi se atragantó, y con incomodidad, le aclaró que eso no era necesario, que él no era ese tipo de persona, aunque en su mente pensó que en la sociedad actual los chicos también debían protegerse. Jun Xiao soltó una risita y le dijo que solo estaba bromeando, en parte, pero reiteró que el cráneo del Rey Goblin era realmente valioso, y prometió que si se lo traía, lo recompensaría generosamente. Yan Yan lo consideró por unos segundos, pues necesitaba entrenar en zonas de mayor nivel de todos modos, y una mazmorra de nivel 14 sonaba perfecta, por lo que aceptó sin dudar la propuesta de Jian Xiao Ru, quien le agradeció con una sonrisa y le aseguró que estaría esperando buenas noticias.
Acto seguido, después de adquirir todo el equipo que él le había vendido, regresó directamente a la sede de su gremio. Por su parte, Yan Yan, ahora considerablemente más rico, se alejó de la ciudad en busca de un lugar tranquilo donde pudiera mejorar a su bestia mítica sin interrupciones. Sin embargo, ninguno de los dos notó que una figura encapuchada, oculta entre las sombras, había estado escuchando toda su conversación desde el principio. Una vez que llegó a una zona aislada, Yan Yan sacó la piedra de mejora estelar y la sostuvo con firmeza mientras observaba detenidamente a su bestia exótica más poderosa, Xingtian. Con determinación, se preparó para descubrir en qué podía convertirse realmente, y en cuanto activó la piedra, el cuerpo entero de Xingtian comenzó a brillar intensamente, pulsando con una energía ancestral, mientras una aura de fuerza visible lo envolvía por completo. Entonces, cuando la luz finalmente se disipó, apareció una ventana del sistema con una notificación clara diciendo: Xingtian, rango estelar nivel 2, poder incrementado, atributos mejorados, nueva habilidad pasiva desbloqueada, superdestrucción. Ante esto, los ojos de Yan Yan se iluminaron con entusiasmo, ya que aunque una probabilidad del 1.5% podía parecer baja en otros contextos, para una bestia mítica como Xingtian resultaba absolutamente aterradora, pues un solo tajo de su hacha tenía ahora el potencial de eliminar a un monstruo de clase calamidad, una habilidad digna de leyendas que la mayoría de las bestias solo podían soñar con alcanzar. Con todo ya listo, Yan Yan se dirigió sin demora a la mazmorra oculta conocida como la mina de goblins, tal como Jian Xiao le había indicado. Frente a la entrada de la mazmorra, confirmó la ubicación cuidadosamente, y sin dudarlo un segundo, se teletransportó al interior, donde fue recibido de inmediato por una horda de goblins de nivel 14 que emergieron desde las sombras y lo cercaron por todos lados. En lugar de retroceder, Yan Yan sonrió con confianza, sus ojos brillaban con anticipación, y pensó que aquello le ahorraría el trabajo de cazarlos uno por uno, por lo que activó su técnica de detección y escaneó a los goblins a su alrededor. Para su sorpresa, los monstruos en esa mazmorra también habían recibido un aumento considerable en sus atributos, aunque esto solo incrementó su emoción, ya que después de todo, él tampoco era el mismo de antes. Sin perder tiempo, invocó a sus bestias y dio la orden, a lo que Xingtian, ahora mejorado, cargó como una fuerza imparable, y con un solo golpe de su gigantesca hacha, partió por la mitad a un chamán goblin. Yan Yan quedó impresionado al ver que la velocidad de ataque de Xingtian había mejorado drásticamente desde que alcanzó 2 estrellas. Además, sus movimientos eran más ágiles y precisos, lo que hacía que eliminar goblins élite fuera tan fácil como cortar frutas. Xingtian continuó derribando enemigos sin cesar, y cada baja le otorgaba a Yan Yan una gran cantidad de puntos de experiencia, por lo que si el ritmo se mantenía, pensó que quizá incluso podría alcanzar el nivel 10 ese mismo día. Detrás de él, la tortuga dragón dejó escapar un rugido grave, claramente impaciente por unirse al combate, lo cual hizo que Yan Yan soltara una leve risa y la calmara, asegurándole que pronto la dejaría desatarse también. Sin embargo, en ese preciso momento ocurrió algo inesperado. Un goblin, mucho más grande que los demás y armado con una hacha pesada, bloqueó el ataque de Xingtian. Yan Yan frunció el ceño, sorprendido de que lo hubiese resistido, y rápidamente volvió a activar su técnica de detección, tras lo cual el sistema lo identificó como el General Goblin, un jefe de mazmorra con la habilidad pasiva Intuición del General, la cual reducía el daño recibido en un 20% e incrementaba su fuerza en un 10%. Entonces todo tuvo sentido, y Yan Yan murmuró para sí que eso explicaba cómo había logrado resistir el impacto, por lo que sin perder tiempo dio una nueva orden. Xingtian activó su habilidad Frenesí Sangriento, y con un rugido desgarrador, sus músculos se tensaron mientras su aura se encendía en un rojo intenso como la sangre. En cuestión de segundos, saltó al frente y descargó su hacha con furia, partiendo al General Goblin en 2. Inmediatamente después, Yan Yan se acercó para recoger el botín, entre el cual encontró una reluciente pieza de armadura del general, requisito, nivel 10, y al verla sus ojos se iluminaron de inmediato, pues era exactamente lo que necesitaba. Murmuró que había estado pensando en ahorrar oro para comprar equipo defensivo, pero ese hallazgo le ahorraba la molestia, aunque como aún no alcanzaba el nivel requerido para usarla, tendría que subir de nivel rápidamente. Acto seguido, se volvió hacia la tortuga dragón y le indicó que era su turno, dándole la orden de provocar, lo que hizo que la criatura rugiera con fuerza y golpeara el suelo, enviando una onda de provocación que resonó en todos los rincones de la mazmorra. Como consecuencia, desde lo profundo de las sombras comenzaron a salir
docenas de goblins, atraídos por la habilidad. Yan Yan esbozó una sonrisa fría y dio la orden final. Hulong y Xin Tian debían eliminarlos a todos. Ambas bestias míticas respondieron con rugidos atronadores y se lanzaron de frente hacia la horda. El cuerpo de Hulong se envolvió en llamas mientras lanzaba su aliento de fuego abrasador, y Xin Tian avanzaba cortando con su hacha, cada movimiento letal y certero. Los goblins chillaron y se dispersaron en todas direcciones, pero no había escapatoria posible. 3 horas después, Yan Yan se encontraba de pie sobre los cadáveres de incontables espadachines goblins élite de nivel 13, su respiración se mantenía estable y su mirada era aguda. Fue entonces cuando el sistema notificó su progreso. Había subido de nivel, alcanzando por fin el nivel 10. Finalmente, había superado el umbral. Como resultado, sus 4 atributos base aumentaron drásticamente, y sus 3 bestias contratadas también experimentaron un fortalecimiento paralelo. A estas alturas, no cabía duda, había llegado el momento de enfrentarse al jefe final de la mazmorra, el temido Rey Goblin. Así, tras avanzar por los pasillos más profundos de la mina, Yan Yan se encontró cara a cara con el monstruo colosal. El Rey Goblin era considerablemente más intimidante que cualquiera de los generales enfrentados hasta entonces. Su sola presencia emanaba una abrumadora intención asesina. Inmediatamente, Yan Yan activó su técnica de detección y una ventana del sistema apareció, identificándolo como un jefe de clase líder, aunque sus estadísticas específicas permanecían desconocidas. Todos sus atributos, según se advertía, superaban ampliamente a los del monstruo araña de clase calamidad. Además contaba con habilidades como grito de guerra goblin, tajada gigante, regeneración y furia del rey. Tal como era de esperarse de un auténtico jefe de clase superior, su poder no podía subestimarse. Justo en ese momento, el Rey Goblin rugió con furia, mientras acumulaba una cantidad colosal de energía para lanzar un golpe devastador. Entonces, guiado por puro instinto, Yan Yan activó la habilidad Escudo de Vida. Su cuerpo fue envuelto de inmediato por una barrera luminosa de tono dorado que brillaba como una armadura divina. Sin embargo, el impacto del ataque fue tan demoledor que la barrera comenzó a resquebrajarse hasta romperse en fragmentos luminosos. El escudo no resistió. Yan Yan apretó los dientes y llamó a sus 3 bestias, Hulong, Xin Tian y la tortuga dragón, pidiéndoles que salieran y coordinaran el asalto, pero antes de que pudiera terminar la orden, Xin Tian rompió la formación y cargó solo contra el jefe. Yan Yan quedó sorprendido al verlo actuar por su cuenta, pero no alcanzó a detenerlo. El cuerpo de Xin Tian comenzó a irradiar una luz carmesí, y su hacha resplandeció con una energía aterradora. En ese instante, su habilidad pasiva se activó, Superdestrucción, con una probabilidad del 1.5% de causar muerte instantánea. En un solo y explosivo tajo, Xin Tian partió al Rey Goblin en 2, terminando la batalla antes incluso de que comenzara. Yan Yan quedó inmóvil, observando cómo el cuerpo del jefe se desplomaba lentamente. No comprendía lo que acababa de ocurrir. De inmediato, la pantalla volvió a parpadear con una nueva notificación: Rey Goblin derrotado. Botín adquirido: cráneo del Rey Goblin, globo ocular Goblin, piedra de energía espiritual. El asombro era total. Que una habilidad con una probabilidad tan baja se activara justo en ese momento resultaba increíblemente afortunado. Aún sorprendido, Yan Yan se acercó al cadáver para recoger el cráneo del jefe derrotado. Había cumplido su misión, así que decidió no perder más tiempo y emprender el regreso hacia la salida de la mazmorra. No obstante, al salir, se encontró con su camino bloqueado. Frente a él había un grupo de personas que lo esperaba, armadas y en posición de alerta. Yan Yan se detuvo con cautela, y su expresión reflejaba una mezcla de fatiga y desconfianza. Se preguntó por qué había tanta gente reunida afuera. Fue entonces cuando un hombre de cabello azul lo señaló y gritó, avisando a su líder que era él, el mismo joven del día anterior, aquel que según rumores, había matado en solitario a un monstruo de clase calamidad, y ahora había despejado una mazmorra de nivel 14 siendo apenas nivel 10, lo que hacía suponer que debía estar usando algún tipo de artefacto divino. Yan Yan observó con detenimiento sus atuendos y notó las insignias de gremio en sus pechos. No eran de ninguna organización oficial, sino una agrupación privada. Con los ojos entrecerrados, preguntó quiénes eran y qué deseaban. Entonces, un hombre alto de cabello amarillo avanzó con expresión arrogante y ojos codiciosos. Se presentó como hermano Lon y le informó que lo habían estado esperando todo el día. Luego levantó una mano y le exigió que entregara tanto el cráneo del Rey Goblin como el supuesto artefacto divino que había utilizado para superar la mazmorra. Yan Yan permaneció inmóvil, con la mirada cargada de rabia contenida. Comprendió de inmediato que intentaban asaltarlo a plena luz del día. Hermano Lon, sin embargo, sonrió con cinismo y afirmó que no pretendían robarle, sino simplemente tomar prestado su artefacto. Entonces, con voz gélida, Yan Yan preguntó qué sucedería si se negaba. La sonrisa del sujeto desapareció de inmediato. Levantó una ballesta y la apuntó directamente a su cabeza, advirtiéndole que si volvía a decir que no, le volaría el cráneo. Pese a la amenaza,
Yan Yan no se inmutó. Internamente sabía que debía ganar algo más de tiempo para obtener información, así que fingió dudar. Luego lentamente, introdujo la mano en su inventario y sacó el cráneo del Rey Goblin. Con voz tranquila, aceptó entregarlo, pidiendo solamente que le perdonaran la vida. Al verlo, el hombre de cabello azul junto a hermano Lon estalló en carcajadas, burlándose al decir que pensaba que ese chico tenía agallas, pero que resultaba ser solo un cobarde, y que en cuanto su jefe sacaba un arma, se hacía en los pantalones. Hermano Lon asintió con desdén, y con una sonrisa torcida, añadió que ya que estaba siendo tan obediente, entonces también debería entregar el supuesto artefacto divino que había usado para limpiar en solitario una mazmorra de nivel 14. Yan Yan parpadeó, desconcertado, y respondió que no tenía nada parecido a eso. Sin embargo, el hombre replicó con furia, diciendo que no eran tontos, y que no esperaban que alguien pudiera completar solo la mina de goblins antes siquiera de alcanzar el nivel 10 sin contar con algún artefacto divino, preguntándole si acaso creía que el gremio tiburón negro era un grupo de niños. En cuanto escuchó ese nombre, la expresión de Yan Yan se ensombreció, ya que había oído hablar del gremio tiburón negro, una organización conocida por extorsión, actividades ilegales en el submundo y tráfico de bestias exóticas, lo más bajo del mundo de los despertados. En ese instante, apretó los puños con fuerza y pensó que ahora que se había cruzado con ellos, no podía dejarlos marchar. Volvió a abrir su inventario, pero esta vez sacó una daga negra. En el segundo siguiente, su figura desapareció de la vista. Hermano Lon gritó alarmado, preguntando a dónde había ido, mientras sus ojos se movían nerviosamente en todas direcciones. Entonces, ya era demasiado tarde. Yan Yan apareció justo detrás de Hermano Lon y le hundió la daga en la espalda, atravesando armadura y huesos sin resistencia. Hermano Lon se desplomó, muerto al instante. El hombre de cabello azul gritó aterrorizado por la muerte de su jefe, y en un acto desesperado, ordenó a los miembros del gremio que invocaran a sus bestias para vengarlo. En un instante, los miembros del gremio tiburón negro llamaron a sus bestias contratadas, osos, serpientes, lobos, aves, una auténtica horda caótica de invocaciones. El hombre gritó que estaban en clara ventaja numérica y que con sus bestias podrían ahogarlo solo con saliva. No obstante, Yan Yan simplemente sonrió con frialdad y sin perder el control invocó a sus propias bestias, Son, Xin Tian y la tortuga dragón. En el instante en que sus criaturas aparecieron, el campo de batalla cambió por completo. Los miembros del gremio dieron un paso atrás, aterrados, mientras algunos murmuraban horrorizados que no había forma de luchar contra eso. Pero Yan Yan ni siquiera parpadeó. Le recordó que la reputación del gremio tiburón negro apestaba desde hacía tiempo y que ahora, encima, se habían metido con él, por lo que ese día se había convertido en su día de mala suerte. Levantó la mano y dio la orden, Xin Tian debía acabar con todos. Xin Tian rugió y cargó con su hacha envuelta en energía destructiva, convirtiendo el campo de batalla en una carnicería. Cuando el último enemigo cayó, el silencio regresó. Yan Yan soltó un largo suspiro mientras el peso del momento lo alcanzaba. En ese mundo, la ley del más fuerte era la única que valía. 2 horas después, tras intercambiar el cráneo del Rey Goblin con Jian Xiao a cambio de una gran cantidad de recursos, Yan Yan por fin tuvo tiempo de relajarse. Ahora, todo lo que quedaba era esperar a que comenzara el gran examen de ingreso. Mientras regresaba hacia su casa, bajo el sol poniente, de pronto sintió algo extraño, una presencia detrás de él. Al instante, giró sobre sí mismo, agarró la muñeca de la persona que lo seguía y la empujó contra una pared. Para su sorpresa se trataba de su compañera de clase Joe Jing, quien lo miró sin sorpresa y con evidente desaprobación. Le preguntó qué cosa tan culpable había hecho para reaccionar de ese modo, ya que solo le había tocado el hombro y él había reaccionado como si lo atacaran. Yan Yan parpadeó, dándose cuenta de que aún la sujetaba con fuerza, por lo que la soltó enseguida y se rascó la cabeza con incomodidad, preguntándole qué hacía ahí y si estaba buscándolo. Joe Jing cruzó los brazos y explicó que había oído del maestro que él había ido a la cueva de la araña para subir de nivel, pero que cuando fue a buscarlo ese mismo día, él no estaba por ninguna parte. Yan Yan esbozó una sonrisa incómoda y admitió que había ido a otro lugar, ya que ya había alcanzado el nivel 10. Los ojos de Joe Jing se abrieron de par en par al escucharlo, y su expresión cambió por completo. Le reclamó si alguna vez pensaba en los sentimientos de los demás, y si sabía lo mucho que podía afectar la autoestima de otros ese tipo de progreso tan acelerado. Yan Yan se rió con nerviosismo y respondió que solo había tenido suerte, que ella también lo estaba haciendo muy bien. Pero Joe Jing no le creyó ni una palabra. De inmediato lo tomó del cuello de la camisa y le gritó con determinación que no le importaba lo que dijera, porque al día siguiente la llevaría a subir de nivel sí o sí, y que si no alcanzaba el nivel 10, no lograría entrar en la Academia Tianlong.
Ante esto, Yan Yan le aseguró que no se preocupara, que todavía quedaba bastante tiempo, pero Joe Jing, firme, le replicó que no le interesaba si había tiempo o no, porque lo acompañaría le gustara o no. Yan Yan soltó un suspiro mientras pensaba que esa chica era realmente intensa, y finalmente aceptó, pidiéndole que lo encontrara al día siguiente en la entrada de la instancia de la cueva de la araña. Al día siguiente, cuando llegó al lugar acordado, Yan Yan vio a Joe Jing esperando, pero antes de poder saludarla, se desató un alboroto en la entrada. Un grupo de personas vestidas con uniformes blancos comenzó a gritar que despejaran el camino. Yan Yan entrecerró los ojos al reconocer las insignias en sus pechos, eran las mismas que llevaban los matones del día anterior. En ese momento, Joe Jing le agarró rápidamente la muñeca y le susurró con urgencia que entraran en la mazmorra y se mantuvieran alejados de esas personas. Yan Yan frunció el ceño y le preguntó por qué, a lo que ella se inclinó más cerca y le confesó en voz baja que la noche anterior había escuchado a su padre decir que los miembros del gremio Tiburón Negro habían escondido un muro de hierro y que al parecer, varios maestros de bestias habían desaparecido sin dejar rastro, y que lo único que encontraron en el lugar fueron algunas insignias del gremio tiradas en el suelo, sin cuerpos. El corazón de Yan Yan dio un vuelco, aunque fingiendo calma preguntó si habían descubierto quién lo había hecho, a lo que Joe Jing negó con la cabeza, aunque añadió que considerando la cantidad de enemigos que ese gremio había hecho, no le sorprendía que por fin alguien les hubiera aplicado un castigo divino, y que para ella, quienquiera que lo hubiera hecho era un héroe, porque al fin esos desgraciados habían recibido su merecido. Yan Yan exhaló aliviado en silencio, sabiendo que no lo sospechaban a él, mientras Joe Jing, con el rostro encendido de emoción, se preguntaba qué tipo de experto habría sido capaz de hacer desaparecer a esos sujetos tan fácilmente, considerando que era increíble. Yan Yan, con una sonrisa burlona, dijo que tal vez no era para tanto, pero entonces recibió un puñetazo directo en la cara por parte de Joe Jing, quien le gritó que no se atreviera a difamar a su ídolo, sin tener idea de que el héroe al que tanto elogiaba estaba justo frente a ella. En ese instante, otro estudiante pasó cerca y al verlos juntos levantó una ceja, sorprendido, y comentó en voz alta que Yan Yan estaba teniendo una cita con la chica más guapa de la escuela. La expresión de Yan Yan se crispó de inmediato y le gritó que se callara, que no era lo que parecía. Sin embargo, el rostro de Joe Jing se oscureció aún más al enterarse de que Yan Yan había invitado a alguien más. Antes de que estallara, Yan Yan tiró de su amigo para apartarlo y le dijo que ignorara los detalles, que el cronómetro de la instancia estaba por llegar a cero, por lo que debían entrar ya. Su amigo, confundido pero sin hacer preguntas, asintió y los tres ingresaron juntos a la mazmorra de la cueva de la araña. Antes de entrar, Yan Yan seleccionó la dificultad pesadilla, lo cual dejó atónitos a sus acompañantes. Uno de ellos exclamó que no podía creerlo, que apenas era nivel 5 y ya estaba eligiendo la dificultad más alta. Sin embargo, Yan Yan, imperturbable, simplemente sonrió y los tranquilizó, asegurándoles que si pasaba algo, él los protegería. Ya dentro de la mazmorra, fueron emboscados por un grupo de monstruos araña de nivel 14, pero a pesar del peligro, Joe Jing no mostró ni un ápice de miedo. Con determinación inquebrantable, invocó de inmediato a sus bestias contratadas, el Fénix Negro y el Cocodrilo Emperador, y les ordenó que demostraran su poder. El amigo de Yan Yan observó la escena impresionado y comentó que como era de esperarse de la belleza de la escuela, había invocado otra bestia de rango A. Sin embargo, al notar el nivel de los monstruos, el pánico comenzó a apoderarse de él. Miró a su propia bestia, Lobito, y preguntó con nerviosismo si sería capaz de manejar la situación, pero el pequeño lobo de rango B no tenía ninguna posibilidad contra el líder araña, un oponente formidable de nivel 14. Entonces, Yan Yan dio un paso al frente con calma y le dijo que no se preocupara, invocó a sus propias bestias y les dio la orden. Xing Tian debía atacar, mientras la tortuga dragón usaba su habilidad de provocación para reunir a todos los enemigos en un solo punto. Joe Jing y el amigo de Yan Yan quedaron atónitos al ver las criaturas. Se preguntaban en voz alta qué tipo de bestias eran esas, ya que todos los enemigos habían sido agrupados en el acto. En el siguiente instante, Hulong desató su poder dracónico y Xing Tian balanceó su enorme hacha, eliminando a toda la oleada de monstruos de un solo golpe. El amigo de Yan Yan, aún en estado de shock, se volvió hacia él y le preguntó cómo era posible que pudiera invocar bestias tan poderosas, si se suponía que su sello de bestias había sido declarado inútil. Joe Jing, igualmente sorprendida, también le preguntó cómo podía tener monstruos así. Ante la insistencia, Yan Yan sonrió y finalmente respondió que esas eran sus bestias contratadas, una de rango SS y dos de rango SS. Ambos quedaron sin palabras, completamente impactados. ¿Cómo era posible que alguien con un sello considerado basura pudiera invocar semejantes criaturas? ¿No se suponía que el instructor había dicho que Yan Yan había despertado con uno de los sellos más inútiles? Al notar la incredulidad en sus rostros, Yan Yan, algo nervioso, aclaró que si fuera un libro común, entonces sí, sería un sello de bestia basura,
pero el suyo era especial, y les pidió que guardaran el secreto, ya que no quería atraer atención innecesaria. Su amigo asintió con seriedad, asegurándole que no le diría a nadie. Con eso aclarado, el grupo continuó adentrándose más en la mazmorra, derrotando monstruos a su paso. En un momento, un guerrero araña de nivel 13 apareció frente a ellos, y sin dudar, Yan Yan ordenó a Shin Tian eliminarlo, lo cual logró con un solo golpe. Uno tras otro, los monstruos caían, y los puntos de experiencia se acumulaban a gran velocidad. El amigo de Yan Yan, completamente abrumado por el ritmo de avance, exclamó asombrado que sus bestias eran increíblemente fuertes, y que hasta los ojos de las arañas parecían más brillantes del susto. Poco después, Joe Jing alcanzó el nivel 10. Emocionada, saltó de alegría y gritó que ahora sí podría inscribirse en la Academia Tianlong. Yan Yan sonrió con satisfacción y le recordó que no olvidara quién la había ayudado a llegar a ese nivel, a lo que ella respondió riendo que por supuesto, y que lo invitaría a una buena comida más tarde. Luego de eso, abandonaron la mazmorra. Liu Yang, aún impactado, apenas podía creer lo que acababa de vivir, ya que nunca imaginó que podría alcanzar el nivel 7 tan rápido. Sonriendo con entusiasmo, bromeó diciendo que cuando regresara, incluso su propio padre tendría que llamarlo hermano mayor. Mientras tanto, Yan Yan también había subido al nivel 11, aunque tal como esperaba, notó que la ganancia de experiencia disminuía significativamente después de superar el nivel 10. Ahora que Joe Jing había alcanzado su objetivo, tomó la mano de Yan Yan, lista para cumplir su promesa, pero antes de llevárselo, se giró hacia Liu Yang y le advirtió con el ceño fruncido que no lo siguiera. Liu Yang, divertido, asintió con una sonrisa pícara, bromeando que no interrumpiría su cita. Al día siguiente, en el sitio del examen de ingreso a la universidad, Joe Jing se presentó con confianza, deslumbrando a todos con su velocidad de progreso. Incluso el profesor Han quedó impresionado y orgulloso al ver que ya había alcanzado el nivel 10. Con una sonrisa presuntuosa, se volvió hacia el profesor Su, y comentó con tono burlón en qué nivel estaría ese tal Yan Yan de su clase, el mismo que se atrevió a postularse a la cueva de la araña con un sello basura. Justo entonces, una voz surgió detrás de ellos. Yan Yan se acercaba con calma y dijo que lamentaba decepcionarlo, a lo que el profesor Su se giró, y para su sorpresa, vio a Yan Yan de pie, confiado y ya en nivel 11. El profesor Han quedó igual de impactado, exclamando que era imposible que hubiera subido tan rápido con un sello tan inútil, pero Yan Yan respondió con frialdad que tenía sus propios métodos. Luego se volvió hacia el profesor Su, se inclinó ligeramente y se disculpó por haber llegado tarde, explicando que se había quedado dormido esa mañana. El profesor Su sonrió y le dijo que no se preocupara, que había trabajado mucho estos días y que era bueno descansar, aunque por dentro no podía evitar sentirse impresionado. Ese chico siempre tenía que ir un paso adelante, y ahora incluso había superado nuevamente a Joe Jing. Al mirar al profesor Hank, soltó una risa leve y comentó que la práctica hace al maestro. El profesor Hank, ya rojo de rabia, replicó con brusquedad que verían quién era mejor después del examen. En ese momento, 3 hombres descendieron del cielo, volando por encima del terreno del examen, lo cual dejó a todos los estudiantes boquiabiertos. Yan Yan, al verlos, comprendió de inmediato el significado de su llegada. Solo los maestros de bestias por encima del nivel 80 y que hubieran completado su tercer avance de clase eran capaces de volar así. Con los puños apretados, pensó que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Los 3 poderosos individuos aterrizaron con elegancia en el estadio, y uno de ellos dio un paso al frente para dirigirse a los estudiantes, presentándose como Mo Yan, el supervisor del examen. Anunció con voz firme que bajo su vigilancia, cualquier forma de trampa estaba estrictamente prohibida y que quienes infringieran las reglas serían expulsados de inmediato. Todos los estudiantes asintieron con seriedad. Mo Yan continuó explicando que la evaluación se realizaría en 3 partes y que la primera consistiría en probar su fuerza y espíritu. Serían transportados a un espacio independiente donde les esperarían 2 estatuas de prueba, y por cada 500 puntos de daño infligidos recibirían un punto. La duración del examen sería de 30 minutos. Al escuchar la explicación, uno de los alumnos alzó repentinamente la mano y preguntó a Mo Yan si existía alguna recompensa extra en caso de que lograran destruir las estatuas. Sin embargo, Mo Yan negó con la cabeza y respondió que no debían preocuparse por eso, ya que ambas estatuas de prueba eran inmunes al 90% del daño físico y elemental respectivamente, y que con los niveles actuales de los examinados, resultaba absolutamente imposible destruirlas. Dicho eso, el examen dio inicio,
y todos los estudiantes fueron teletransportados a espacios independientes. Yan Yan apareció en uno de ellos, completamente solo, y frente a él surgieron dos enormes estatuas de golems. Sin perder un segundo, activó su habilidad de detección, tras lo cual el sistema identificó a los enemigos como gárgolas resistentes de nivel 10, uso exclusivo para examen, dotadas de alta vida y con dos habilidades pasivas, inmunidad al daño físico, que reducía el daño físico en un 90%, e inmunidad al daño elemental, que hacía lo mismo con los ataques mágicos. Tal como había anticipado, se trataba de enemigos con defensas extremadamente altas y una vitalidad abrumadora. Sin dudar, Yan Yan invocó a Xing Tian y le dio una orden directa, activar todo su poder y demostrar de qué estaba hecho. Xing Tian rugió y activó su habilidad Frenesí Sangriento, la cual otorgaba un 10% de robo de vida, un multiplicador de daño de 1.5 veces y un aumento del 20% en la velocidad de ataque. Al entrar en este estado, su cuerpo comenzó a crecer y su poder se intensificó. Luego, con un salto imponente, asestó un golpe devastador a una de las gárgolas, infligiendo 60.000 puntos de daño en un solo ataque. Sin detenerse, cargó contra la segunda estatua y descargó otro golpe, esta vez causando 80.000 puntos de daño. Yan Yan lo observaba con admiración, pero sin sorpresa alguna. Después de todo, se trataba del antiguo dios de la guerra, Xing Tian. Con tan solo 2 golpes, ya había acumulado 280 puntos. Las estatuas comenzaron a resquebrajarse bajo el asalto implacable de su bestia, hasta que con un rugido final, Xing Tian lanzó su enorme hacha y pulverizó los restos restantes. Tras destruir por completo las estatuas de prueba, Yan Yan recibió un bono adicional de 2.000 puntos. Mientras tanto, en el área de observación externa, uno de los instructores se acercó al presidente Joe y comentó que entre los estudiantes de ese año, tenía grandes esperanzas en su hija, ya que al haber alcanzado el nivel 10 en apenas unos días, se encontraba justo al borde de ingresar en la Academia Tianlong, siendo una genio bendecida por el cielo. El presidente Joe asintió, aunque añadió que comparado con verdaderos genios, el chico que había invocado 3 bestias de rango SS consecutivas era incluso más impresionante, aunque confesó que no tenía idea de qué provincia era originario. Mo Yan estuvo de acuerdo, señalando que la aparición repentina de un maestro de bestias de ese nivel era una bendición para toda la nación de Xia. Justo entonces, el presidente Joe notó algo extraño: un estudiante estaba siendo teletransportado fuera del espacio de prueba mucho antes de lo previsto. Se trataba de Yan Yan, y solo habían transcurrido 5 minutos desde que el examen había comenzado. Mo Yan, sorprendido, giró rápidamente hacia el operador que monitoreaba el sistema y le ordenó que revisara los registros. El hombre asintió y comenzó a examinar los datos, pero antes de que pudiera decir algo, Yan Yan dio un paso al frente y se dirigió directamente a los supervisores, anunciando con calma que había completado la primera prueba. Mo Yan lo miró con confusión y le preguntó a qué se refería con completarla, a lo que Yan Yan respondió con serenidad que había destruido ambas estatuas y superado el desafío. El segundo supervisor, Wong Leyan, se burló abiertamente, diciendo que eso era imposible, ya que las estatuas eran inmunes al 90% del daño físico y elemental, y que seguramente había utilizado algún objeto ilegal. Yan Yan negó rotundamente la acusación y lo retó a verificar los registros del sistema si no le creían. Wong Leyan, molesto, le gritó que no les dijera cómo hacer su trabajo, y lo amenazó diciendo que si se atrevía a hacer trampa delante del viejo Mo, se le revocaría inmediatamente su elegibilidad para el examen. En ese instante, el examinador encargado de supervisar el sistema levantó la vista con expresión de asombro y anunció que según los registros del sistema, Yan Yan había destruido ambas estatuas en exactamente 4 minutos y 28 segundos, sin detectarse ningún uso de objetos ilegales. Los 3 supervisores quedaron atónitos. Mo Yan murmuró incrédulo que había pulverizado ambas gárgolas en menos de 5 minutos, y comentó que parecía que Jin Ling había producido un verdadero prodigio. El presidente Joe se volvió hacia Yan Yan y le preguntó si era compañero de clase de su hija Ginger, a lo que Yan Yan asintió. Joe sonrió, diciendo que ella ya lo había mencionado antes, y que ahora entendía por qué siempre estaba siendo superada, calificándolo de verdaderamente extraordinario. El supervisor Wong Leyan, aún renuente a aceptar los resultados, intentó insistir en que Yan Yan debía haber hecho trampa y pidió una investigación exhaustiva. Entonces, Yan Yan, indignado, dio un paso al frente y declaró que si lo acusaban, debían presentar pruebas, de lo contrario era una calumnia, y tenía el derecho de solicitar que el propio Mo Yan revocara las credenciales de supervisor de Wong. Fuera de sí, gritó enfurecido:
pero antes de que pudiera añadir una palabra más, Mo Yan levantó la mano y lo silenció, declarando con firmeza que los resultados del estudiante Yan Yan eran válidos. Yan Yan asintió con gratitud y le agradeció al supervisor Mo por su juicio justo. Wong Liyan, humillado públicamente y lleno de rabia, apretó los puños con fuerza, decidido a vengarse por la vergüenza sufrida. Mientras tanto, los compañeros de Yan Yan, incluyendo a Joe Jing, continuaban luchando por dañar a los golems y acumular la mayor cantidad de puntos posible. El tiempo pasó rápidamente y la primera prueba llegó a su fin. Uno por uno, los estudiantes fueron teletransportados fuera de sus espacios independientes y regresaron al campo de examen. Mo Yan se adelantó para anunciar los resultados del primer examen. En 10º lugar quedó Wei Jing con 1135 puntos, 9º fue Liu Ping con 1211, 8º, Jian Qian con 1231, y en 7º lugar, Sun Ping con 1245. Entre la multitud se oían quejas y murmuraciones. Algunos decían que las estatuas eran absurdamente resistentes, otros lamentaban que sus bestias habían sufrido daños por apenas rozarlas. Finalmente, Mo Yan anunció el segundo lugar, Joe Jing, con 1322 puntos. El asombro se apoderó del público mientras todos volteaban a mirarla. Su puntuación era alta, aunque no completamente inesperada dada su reputación como genio natural. Joe Jing sonrió, complacida por su desempeño, y pensó que alcanzar el nivel 10 con anticipación le había permitido causar un daño considerable. Sin embargo, al notar que aún no mencionaban a Yan Yan, frunció el ceño. Si ella estaba en segundo lugar, era imposible que él no estuviera entre los 10 primeros, considerando las bestias que poseía. Justo cuando reflexionaba sobre eso, la voz de Mo Yan resonó con fuerza. Primer lugar, Yan Yan, con 2000 puntos. El silencio se apoderó del lugar antes de que estallara una oleada de incredulidad. 2000 puntos representaban una puntuación perfecta. Joe Jing abrió los ojos con asombro, no podía creer que él hubiera alcanzado el puntaje máximo. Entre los estudiantes comenzaron a correr rumores. Para obtener esa cantidad de puntos era necesario destruir completamente ambas estatuas, y se suponía que el sello de Yan Yan era de los más bajos. Algunos insinuaron que debía haber hecho trampa. Mo Yan intervino de inmediato y afirmó que los registros ya habían sido verificados, que Yan Yan había logrado ese resultado por pura fuerza, sin trampa alguna. A pesar de la aclaración, la incredulidad persistía. Muchos de los estudiantes que antes pensaban que podrían superarlo ahora se sentían derrotados. Mo Yan, al ver al grupo desmotivado, pensó que si les decía que Yan Yan había completado la prueba en apenas 4 minutos y medio, probablemente abandonarían de inmediato. Carraspeando, volvió a hablar para animarlos y anunció la segunda prueba. Esta vez se evaluaría defensa y agilidad. Cada estudiante sería enfrentado en su espacio personal a una bestia de lava, y por cada minuto que lograran sobrevivir, recibirían 20 puntos. La prueba duraría 2 horas. Tras activar el sistema, todos fueron teletransportados nuevamente. Yan Yan apareció en su nuevo entorno, donde lo esperaba la imponente figura de una bestia de lava. Sin dudarlo, activó su técnica de detección, que reveló que la criatura era de nivel 15, con habilidades activas como bola de lava y furia ígnea, y una pasiva llamada defensa absoluta, que reducía en un 100% el daño físico y elemental, además de aumentar su poder de ataque un 10% cada 5 minutos. Al leer esta información, Yan Yan entrecerró los ojos, comprendiendo que se trataba de una criatura prácticamente invencible, lo cual tenía sentido en una prueba centrada en resistencia y agilidad. En ese momento, la bestia rugió y lanzó una bola de lava ardiente hacia él, que apenas logró esquivar. La explosión ocurrió justo donde él había estado segundos antes. Respirando con fuerza, se dio cuenta de que un solo error habría significado su eliminación inmediata. Sin embargo, una sonrisa astuta apareció en su rostro. Aunque el enemigo no recibiera daño, mientras tuviera una barra de vida, existía la posibilidad de que muriera. En ese momento recordó que Xing Tian poseía una probabilidad del 1.5% de activar la habilidad Destrucción Ultra, un efecto de eliminación instantánea que podía activarse contra monstruos de hasta 5 niveles por encima. Como la bestia era de nivel 15, resultaba un objetivo ideal. Por lo tanto, con determinación, Yan Yan ordenó a Xing Tian que la atacara con todo su poder. El coloso rugió, saltó con fuerza y descargó un golpe demoledor sobre el enemigo, haciendo temblar el suelo. Sin embargo, la criatura, lejos de rendirse, mantuvo su agresividad y lanzó una bola de fuego directamente hacia él. Ante el inesperado contraataque, Yan Yan reaccionó rápidamente invocando a la tortuga dragón, a la que ordenó desviar la atención del enemigo. El enorme quelonio emitió un profundo rugido, activó su habilidad de provocación y logró alejar el foco del combate. Aunque estaba a salvo por el momento, solo habían transcurrido 20 minutos de la segunda prueba y ya se había convertido en una contienda feroz. La criatura luchaba con brutalidad, enfrentándose de igual a igual con Xing Tian,
algo que sorprendía profundamente a su invocador. Era difícil de creer que esa bestia estuviera logrando forzar a Xingtian a retroceder, y lo más desconcertante era que aún no se había activado su habilidad de eliminación instantánea. Incluso la tortuga dragón comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Fue entonces cuando la bestia de lava rugió de nuevo y desató un muro de fuego contra su oponente. Xingtian, sin titubear, se impulsó por los aires y activó su técnica definitiva, Destrucción Ultra. Con un estruendo ensordecedor, su hacha descendió con furia, y en el instante siguiente, la criatura se desintegró completamente. El sistema confirmó la hazaña. Xingtian había activado su habilidad pasiva y eliminado a la bestia de lava. Yan Yan mostró una expresión de satisfacción, convencido de que su plan había dado resultado. Mientras tanto, en el exterior, los supervisores continuaban observando el desarrollo de la prueba. Uno a uno, los estudiantes eran expulsados del espacio de simulación, algunos exhaustos, otros furiosos por la defensa imposible de sus oponentes. Mo Yan fruncía el ceño al ver que muchos abandonaban antes de los 40 minutos, lamentando en voz baja la aparente decadencia en la calidad de los participantes. No obstante, el presidente Joe mantenía una visión más optimista, asegurando que basándose en los resultados anteriores, Yan Yan aún tenía mucho por mostrar. En cambio, Wang Leyan no compartía ese entusiasmo y afirmó con sarcasmo que lo sucedido anteriormente no era más que suerte, y que la bestia de lava, con su inmunidad total al daño, era invencible. A esto, el presidente Joe respondió con tranquilidad, expresando su confianza en las habilidades de Yan Yan. Sin embargo, Wang Leyan, con tono burlón, recordó que la criatura activaba cada hora su técnica Furia Ígnea, una habilidad de área que aumentaba su poder en un 400%, y que ningún estudiante en la historia había sobrevivido a dicha oleada. Añadió jactanciosamente que si Yan Yan lograba sobrevivir, se lavaría el cabello al revés. Pasada una hora, más estudiantes fueron saliendo, algunos decepcionados, otros orgullosos de haber resistido lo que pudieron. Joe Jing también emergió, visiblemente frustrada, murmurando que no esperaba un ataque que abarcara toda la pantalla, y que su impulsividad la había dejado fuera de combate. En ese momento, Mo Yan miró el reloj y se preparó para cerrar la prueba, convencido de que todos habían sido eliminados. Sin embargo, fue interrumpido por el técnico a cargo de monitorear el sistema, quien informó con sorpresa que todavía quedaba un estudiante dentro del campo de simulación. Al escuchar el nombre de Yan Yan, el estadio entero cayó en un silencio de asombro. Los estudiantes se miraron entre ellos, murmurando incrédulos. ¿Cómo era posible que él aún estuviera dentro? ¿Había sobrevivido a la furia ígnea? Mo Yan observó la pantalla con ojos abiertos por la sorpresa, y no pudo evitar pensar que aquel joven claramente no era un estudiante ordinario.